Y ahí está grabando. Hola a todos, todas. Acá voy a hacer algunos de los ejercicios de la guía del auxiliar 8, que la idea de esto es repasar la materia vista durante el auxiliar 6 y el auxiliar 7, que fueron en periodo de paro. Así que bueno, acá van a quedar resueltos tres problemas que son problemas típicos y el resto de problemas de la guía que han propuesto para ejercitar, pero son más de lo mismo, la misma línea de ejercicios de las auxiliares 6 y 7 sobre la materia de transformaciones lineales. El contenido está repartido de esta manera. En auxiliar 6 ejercitamos la definición de transformaciones lineales, que vienen a ser un isomorfismo, de hecho un homomorfismo entre espacios vectoriales, y la epiyectividad, sobreyectividad y biyectividad de estas mismas funciones, además del núcleo de la imagen, que son espacios vectoriales que se definen a partir de la transformación lineal. En la auxiliar 7 vimos el teorema núcleo-imagen y la matriz representante de una transformación lineal. Para comenzar, vamos a leer el problema 1, que es un ejemplo básico de una transformación lineal de R3 a R3, definida de esta manera, y nos piden encontrar una base, encuentra una base del núcleo de T, y hay un typo, una base, extienda a una base de R3 y obtenga una base de la imagen de T y determine si la transformación es inyectiva o sobreyectiva. Bueno, antes de comenzar, veamos que esta transformación tiene una matriz representante. Esto es que notemos que T de R3 a R3 es de la forma que toma un X y arroja T de X, ¿sí? Dada según esta regla de acá, pero se puede escribir como una matriz A por X, donde A es matriz representante. Eh, Luego podemos escribir, o escribimos, que T de X, Y Z igual a esta expresión de acá, ¿cierto? X más Y más Z, X más Y menos Z, y X más Y más 3Z es igual a la matriz 1, 1, 1, 1, 1 menos 1, 1, 1, 3 por el vector X, Y Z. ¿Sí? Es pasar, deshacer acá el producto matricial por un vector de esta forma, factorizando X, Y Z dentro del vector. Que esto es muy típico cuando uno resuelve sistemas de ecuaciones. Con eso en mente, procedemos a calcular los espacios Kerr, el espacio imagen, y determinar si la transformación es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Entonces, en la primera parte, calculamos el Kerr de T, pero el Kerr de T son todos los X en R3, tales que T de X es igual a 0. O sea que, y esto es un espacio de R3. Acá, bueno, coincide que los espacios de salida y de llegada son el mismo, pero el Kerr es un subespacio del espacio de salida, que son las preimágenes del cero. Entonces esto sería el conjunto solución de un sistema de ecuaciones homogéneo.
tenemos que el ker de t es igual a los x en R3, tal que a x igual a 0. O sea, es el conjunto solución de un sistema de ecuaciones homogéneo. Con esto en mente, y como conocemos la matriz representante, se reduce encontrar la base del ker de t, se reduce a encontrar el generador del conjunto solución. Y buscar que el generador sea linealmente independiente, o reducirlo hasta que sea linealmente independiente. Entonces, bueno, tenemos que estudiamos el sistema de ecuaciones dado por la matriz representante, pero el sistema homogéneo, que es dado esto, o sea, los x, los vectores que cumplen esto, pertenecen al ker de la transformación. Entonces basta con encontrar la solución. Para esto lo escribimos en notación de matriz extendida y escalonamos. Escalonando esta matriz podemos llegar a lo siguiente. Bueno, reducimos esto de acá y reducimos esto de acá. Lo primero sería fila 1 menos fila 2 en fila 2 y fila 1 menos fila 3 en fila 3. Así nos queda lista la primera columna. Acá nos queda la segunda columna y la tercera. Bueno, perdón, la segunda columna ocurre lo mismo, pero acá no, acá se suman y acá queda menos 2. Luego, haciendo fila 2 más fila 3, en fila 3 sigue que el sistema de ecuaciones equivale a esta forma escalonada. Acá resulta que no hay una única solución, pero hay soluciones. De acá se desprende que z de la fila 2 tenemos que z vale 0 y de la fila 1 sigue que x es igual a menos y menos z, que sería igual a menos y, pues z valía 0. Entonces un vector cualquiera de este espacio se escribe de la siguiente forma. Un vector x, y z del kernel se escribe como un vector x menos x, 0. Esto sería sacando el escalar de esta manera. Por lo tanto, tenemos que esto sería un generador. Por lo tanto, el núcleo de T es generado por este vector.
De acá tenemos lo siguiente, que esto de acá va a ser LI, por lo tanto va a ser una base, y es LI porque es trivialmente LI porque es un puro vector. Entonces, 1 menos 1 y 0 es un conjunto LI. Eso es trivialmente LI, ¿cierto? Así es base también. Y con eso tenemos la parte A. En la parte B buscamos una base de la imagen. Entonces, bueno, para hallar una base de la imagen, para la imagen de T, basta con identificar las columnas LI de la matriz representante y con eso esas columnas LI conforman una base. Basta con identificar las columnas LI de la matriz A, pues dichas columnas son una base. Esto tiene un significado, ya que sea el vector X, Y Z del espacio de salida en R3, luego tenemos que 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1 menos 1, 3 por X, Y Z pertenece a R3, espacio y llegada. Y como esto de aquí se puede escribir como combinación lineal de las columnas, resulta claro que las columnas generan el espacio imagen de la transformación lineal, ya que esto de esa forma es igual a escribir las columnas por los escalares, donde los escalares serían cada componente arbitraria del vector de R3. Bueno, acá es evidente que hay dos columnas LI, que sería esta, bueno, acá estas dos columnas se repiten. Entonces podemos decir que es de esta forma. Un vector cualquiera de R3, del espacio imagen. Esto implica que la imagen de T es igual al conjunto generado por estos vectores de acá. Pero esta no es la única forma de encontrar una base para la imagen. Una forma análoga puede haber sido escalonar la matriz, como lo hicimos antes, con vectores arbitrarios aquí, y resulta que acá estas columnas, esta y esta, también generan la imagen, teniendo la forma escalonada. Así que eso. Eh,
Bueno, también se puede verificar que el conjunto LI como el conjunto, este de acá, SLI, o sea, linealmente independiente. Y eso es fácil verificar porque acá todos tienen signos positivos y acá no. De hecho, es directo que este vector no va en la misma dirección de este otro. Sigue que entonces este conjunto es una base. Con eso tenemos una base. Y luego, si extendiéramos esta base para obtener una base de R3, ahí se me acabó la pizarra, voy a tener que... Ahí sí. Bueno, ahora queremos extender la base para obtener un conjunto de R3. Porque claramente la transformación lineal no toma como imagen todo R3. Así que buscamos extender la base. Bueno, hay que añadirle un elemento porque R3 tiene dimensión 3 y esta base tiene dos elementos. Y la dimensión tiene que ser la cantidad de elementos de la base. Entonces, sea ABC un elemento que extiende la base. Luego cumple lo siguiente, que la matriz de esta forma debe ser invertible. De hecho, van a haber infinitas soluciones, infinitas combinaciones de A, B y C que generen una extensión de esta base. Entonces, hay que resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Que, bueno, que esta matriz sea invertible, donde si A, B y C fuesen las incógnitas, quiere decir que este sistema de ecuaciones tiene una única solución. Así que hay que escalonar. Eh, Esto lo voy a dejar propuesto. Pero basta con escalonar e imponer la condición sobre los pivotes, que va a ser sobre esta posición de la matriz prácticamente, porque en los otros dos pivotes no va a ocurrir nada. Ahí va a quedar términos en función de A y B y C, tal que esa posición luego de escalonar tenga que ser distinto de cero y cualquier combinación de A, B y C que cumpla eso eh, va a ser un vector, va a generar un vector que extiende esta base. Y por último, en la parte C, hay que ver si la transformación es biyectiva, sobreyectiva o inyectiva. Bueno, como la dimensión del núcleo o del kernel de T es 1, entonces T no es inyectiva.
Esto es debido a que el núcleo tiene que ser trivial, o sea, solamente el cero, para que sea inyectivo. Acá tenemos un subespacio completo del dominio que tiene por imagen el cero, entonces esto no va a ser inyectivo. Además, como la dimensión de la imagen de T es 2, que es distinto de 3, entonces T no es sobreyectiva. Porque para ser sobreyectivo tiene que tomar todo el conjunto llegado, o sea, R3 completo, y acá está tomando un subespacio de dimensión 2. Y por lo tanto, T no es biyectiva. Por lo tanto, no se puede invertir prácticamente. O sea, uno podría encontrar y que la operación no se puede invertir, quiere decir que su matriz representante no se puede invertir también. Ni su matriz representante. Bueno, este ejercicio abordó todos los conceptos vistos a la fecha sobre transformaciones lineales, o la gran mayoría. De hecho, también se puede verificar una relación entre las dimensiones, que es el teorema núcleo-imagen, donde se nos muestra que la suma de las dimensiones del Kerr y de la imagen es igual a la dimensión del espacio de salida. Entonces acá, como comentario, se verifica que la dimensión de R3 es igual a la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T. Esto quiere decir que las dimensiones del espacio vectorial de salida se reparten entre las cosas que están en el núcleo y las cosas de la imagen. Bueno, a continuación seguimos con la pregunta 2, que es estudiar un poquito otro tipo de transformaciones lineales, un poco más relacionadas con el cálculo, que son las transformaciones diferenciales o los operadores diferenciales y los operadores integrales. Es demostrar que estas transformaciones de aquí son lineales, donde, bueno, por ejemplo, notemos que podemos escribir 1 como una transformación phi de p, donde p es un polinomio, y se puede escribir de esta forma: 3 veces la segunda derivada con respecto a x, evaluado en 5, más 7 veces la primera, no, solo eso. 7 veces p, evaluado en 4, y esto como operador, que se aplica sobre p. Esto es una forma de escribirlo, ¿ya? De repente puede que haya algún libro en la bibliografía donde se escriba así. Y acá, bueno, la transformación integral es derechamente dentro de la integral. Entonces, así aparece en algunos libros. Bueno, para demostrar que estas cosas son lineales, en particular la primera, veamos que para el polinomio equivalentemente 0, se tiene que la segunda derivada del polinomio es 0, entonces phi de 0 es igual a 3 por 0 más 7 por 0. Esto implica que phi de 0 vale 0. Ahí me equivoqué, escribí p de phi. Por otro lado,
sean P y Q pertenecientes a los polinomios y sea lambda real. Luego tenemos que phi de lambda P más Q es igual a lo siguiente. 3 veces lambda P más Q, la segunda derivada, y eso evaluado en 5, más 7 veces lambda P más Q, y esto evaluado en 4. ¿Sí? Pero notemos que la derivada es lineal. Entonces podemos escribir esto como lambda, 3 lambda, segunda derivada de P evaluada en 5, más 3 por Q en su segunda derivada evaluada en 5, más lambda por 7, P evaluado en 4, más 7Q evaluado en 4, donde la derivada es lineal y la suma de funciones es la función suma punto a punto. Entonces la evaluación también de cierta manera es lineal. Luego agrupamos todo lo que tiene P. Y dejamos lambda fuera. Eso sería lambda, factor de 3P, segunda derivada, evaluada en 5, más 7P de 4, más 3Q, segunda derivada, evaluada en 5, más 7Q, evaluado en 4. Y ahí estamos casi listos. Porque esto en esencia sería lambda phi de P más phi de Q. Por lo tanto, phi es una transformación lineal. Perfecto. Ahora hay que ver la segunda. La segunda es una transformación integral que es una integral evaluada entre 0 y 1. ¿Ok? Así que avanzamos. Chuta, acá hubo un pequeño corte. Espero que no haya afectado la grabación. Bueno, seguimos con la integral. Nuevamente, veamos que mapea el 0 en el 0. Entonces, sea un polinomio equivalentemente nulo. Luego tenemos que la integral entre 0 y 1 de 0, integrado respecto a x, es 0. Esto implica que phi de 0, que es la integral de esta misma forma, es 0. Por otro lado, consideremos dos polinomios distintos y un escalar. Luego tenemos que phi de lambda p más q es igual a la integral de 0 a 1 de lambda p más q de x. Pero esto se evalúa punto a punto. Esto quiere decir que nos queda lambda p de x más q de x con respecto a x. La integral definida es lineal, así que cumple esta propiedad. O sea, prácticamente esto por
propiedades de la aritmética de las integrales. Y por lo tanto recuperábamos que lambda por phi de P más phi de Q es igual a phi de lambda por P más Q. Por lo tanto, phi es lineal. Y acabamos de probar la pregunta 2, que ambas son lineales. Las derivadas y las integrales son lineales. Estos se conocen como operador diferencial y estos se conocen como operador integral. Y por último veamos una transformación lineal entre espacios isomorfos. ¿Qué quiere decir espacios isomorfos? Espacios vectoriales de igual dimensiones, donde vamos a demostrar que dos espacios isomorfos, dos espacios vectoriales son isomorfos, si solo si existe alguna transformación lineal biyectiva entre ellos dos. No que toda transformación lineal sea biyectiva. Entonces, bueno, ahí va un comentario. Lo voy a dejar por escrito. Dos espacios vectoriales E y F son isomorfos si solo si existe alguna transformación lineal biyectiva entre ellos. En dimensión finita, basta con que tengan igual dimensión. O sea, si dos espacios vectoriales tienen igual dimensión, en el caso de dimensión finita, eso basta para saber que existe alguna transformación lineal biyectiva entre ellos dos. Basta con igualdad de dimensiones. Bueno, para la primera parte, chuta. Para la primera parte, demostrar que esto es una función lineal es directo, va a quedar propuesto, pero basta con considerar lambda u más b perteneciente a R4 y notar que T de lambda u más b es igual a lambda de T de u más T de b y que pertenecen a las matrices de 2×2. Es la forma clásica. Ahora tenemos que hallar las bases y las dimensiones para el núcleo y para la imagen. En esta transformación lineal que es un poco más especial. Esto sería para hallar el ker de t tenemos que encontrar un vector. Bueno, voy a escribir las componentes del vector, las 4 componentes reales tales que
t de este vector que conforman estas letras es igual, bueno, por definición, esto es igual a esta expresión y esto tiene que ser igual a 0. O sea que en la llegada esto sea igual a 0. Bueno, esto no está tan sencillo porque esto de aquí no lo podemos escribir como un producto matriz por vector, como en el caso de las transformaciones lineales de Rn a Rm. Esto es, no se puede escribir como A por U, vector. Entonces, pero lo podemos escribir como un sistema de ecuaciones que sí lo podemos escribir como una matriz por un vector. Notemos que podemos escribir lo siguiente. Tendríamos x igual a 0, y más w igual a 0, 2x más 2y más w igual a 0, x más y más z igual a 0. De cada coordenada. Y de esto nos queda el siguiente sistema de ecuaciones. Nos queda una matriz de 4 por 4, que sería 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1 y 0, 1, 1, 0. Y al lado derecho, bueno, sería esa matriz por x, y, w, z. Igual al lado derecho de puro 0. Entonces estudiamos ese sistema de ecuaciones, que lo voy a volver a escribir. Estudiamos la forma en matriz extendida. Luego, la forma escalonada nos queda a continuación. Esto de paso de aquí lo pueden verificar, pero ¿qué ha propuesto de verificar? Y con esto podemos encontrar la base del generador. Es típicamente como lo hacemos siempre. Bueno, antes de eso, notemos que de la primera fila tenemos que x es igual a 0 y la segunda y tercera fila nos relacionan y, w y z. X igual a 0 y tenemos que menos y es igual a w que es igual a z. ¿Sí? Porque acá y va a ser el opuesto a z y acá z va a ser igual a w, porque pasándolo para la derecha queda positivo. Pueden verificarlo escribiendo las ecuaciones que representan las filas también, ¿ya? Es un paso intermedio que no voy a hacer. Así el núcleo es el generado por
el vector 0, 1, menos 1, menos 1, que es base. Donde este conjunto de acá es la base del núcleo. Luego, para encontrar la imagen, es lo mismo, pero para un vector cualquiera que sea distinto de 0. Pero sutilmente, o sea, es lo mismo, pero sutilmente distinto. Esto sería, entonces, estudiamos el mismo sistema de ecuaciones, pero con vectores arbitrarios, donde esto de acá es un vector no nulo. Sería a ver cuáles son las que me generan estos vectores de acá. Nuevamente escalonando, vamos a llegar a la siguiente. Donde acá al lado derecho me da lo mismo que cosa tengo. Son A, B, C y D distintos a los originales, pero combinaciones de ellos. Y da lo mismo cuál es el que queda. Entonces aquí las columnas con escalones son la base de la imagen. Y tenerlo de esta forma asegura que va a ser base. De la forma simple, tomando todas las columnas de la matriz, tenemos un generador. Pero las que son con peldaño, cuando uno escalona, esas se asegura que son bases. Eh, bueno, donde conocemos la base. O sea, acá en resumen lo que hicimos fue escribir esto como teníamos una transformación lineal entre espacios de igual dimensión, entonces cae la posibilidad de que se dé el caso de la biyectividad, pero son espacios distintos. Uno era R4 y el otro espacio las matrices de 2×2. El problema es que escribir una matriz representante en este caso se complejiza. Lo que sí, y como ventaja tenemos, es que podemos escribir la transformación lineal como un sistema de ecuaciones equivalente en espacios de Rn y Rm. Así que nos aprovechamos de eso, que es lo que se hizo acá. Esta transformación de acá, eh, al lado derecho, como coordenada coordenada, es una ecuación que se puede reescribir como una ecuación vectorial, en vez de una igualdad de matrices, una igualdad de matriz por vector igual a otro vector. Y esto es gracias a que las matrices son equivalentes a algún espacio de Rn, son isomorfas, en este caso las matrices 2×2 son isomorfas al R4 porque se pueden escribir así. Por ejemplo, el 0 de las matrices 2×2, que puede ser tomar la segunda columna y pegarla por debajo. Así que eso, bueno, voy a subir las notas del video y cualquier consulta me pueden escribir. En esta guía hay problemas posteriores que van a quedar propuestos.
pero no, son problemas distintos a los vistos en las auxiliares 6 y 7, y la idea era reforzar los conceptos de la materia con esta guía de ejercicio. Así que eso, que estén muy bien y mucho éxito en el control.